Nuevo Nissan Micra patrocina este espacio. Concesionario oficial para Lanzarote, Nissan Matcher Motor, carretera San Bartolomé a Recife, kilómetro 1,6. Muy buenas tardes, bienvenidos a la tertulia de los viernes, tiempo para opinar de las cosas que pasan a nuestro alrededor, siempre basado en hechos reales, pero ya desde la óptica de cada cual de los que estamos aquí. Hoy tendremos tiempo, además, luego, cuando terminemos la tertulia y recoja todo el mundo, de recibir a Rosa Dávila, que es la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, y queremos hablar y ver qué tal nos va de aquí, ¿no? Nos va y nos va a ir en el futuro inmediato. Bueno, pues eso será después. Antes, tiempo ya para la tertulia, con la compañía de Pablo de Eusebio, que es secretario de Comunicación de Ciudadanos en Lanzarote. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. ¿Qué hay, Jaime? Bueno. Voy a decir de organización. No. Me lío en algunas cosas, de unos líos con comunicación. Carlos Meca, que es consejero de Podemos en el Cabildo. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, Jaime. Carlos Espino, simpatizante del Partido Socialista. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Buenas tardes. Y luego te pondré, y compareciente en el Senado. Pone tiempo, el subtítulo, el rótulo debajo. Ya, pero ya lo pondremos. Y Mario Pérez, de Coalición Canaria, director insular de Educación. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Tengo un recado para ti, de una señora que estaba muy enfadada, pero te lo pongo al final. Perfecto. Y a ver si me acuerdo, porque yo, esta gente que tiene la paciencia de vernos, pues le debo todo, ¿no? Entonces hay que hacerles caso. Venga, tengo apuntado lo del perro diabético, que la pasada semana no dio tiempo, pero desde luego la noticia política, digamos, del día es que Carlos Espino va a ir a declarar a Madrid, al Senado, el 11 de octubre, creo recordar, en una comisión que va en serio, la pidió el PP, la constituyó el PP, y solamente hay miembros del PP que habla de financiación de partidos políticos. Igual te cruzas con Marjaliza, uno de esos. Por allí, porque... Bueno, total, que tiene que ir para allá, al Senado, a hablar de financiación de partidos políticos. ¿Nos puedes adelantar algo? ¿Qué sabes de la financiación de los partidos políticos? Encantado, encantado. O sea, vamos a ver, conozco probablemente mucho menos que los senadores del PP, que simplemente con algunas de las reuniones internas que han tenido ellos y analizando los hechos que han tenido, pues tienen que tener una serie de ejemplos enormes. Pero bueno, ya que nos han citado para ir, a mí siempre me ha hecho una ilusión terrible ir al Senado. Voy a ir por un día nada más, voy a batir el récord de Máximo Huerta, nada más que estaré un día, pero bueno, ese día contaré o trataré de contar todo lo que conozco sobre financiación de partidos. Habrás estado más rato que algunos senadores por Lanzarote. No digo del actual, de alguno. Pues quizás esté más. Claro, alguno como en el pasado. Quizás esté un poquito más de tiempo, ¿no? Lo que pasa es que es curioso, ayer desde que me enteré del tema, además con el rigor y la profesionalidad que se hacen las cosas, ¿no? Que salió primero en Canarias 7 y después al mediodía me llamó una señorita del Senado diciendo que ya me mandarían la convocatoria. Como es lógico, lo primero que hice fue empezar a visionar los vídeos de las comparecencias anteriores. Y bueno, la sensación es quizás de demasiado circo para lo que se merece una institución como el Senado, de la que estoy convencido de su utilidad. Me parece injusto cada vez que hablamos de que es inútil, ¿no? Una segunda cámara. Hay que tratar de mejorar algunas cuestiones, pero es interesante. Y luego lo que me parece, ya digo, en un momento donde se debate la utilidad de este tipo de instrumentos democráticos, que sean los propios senadores y además del partido mayoritario, los que estén dando una imagen penosa, circense, poco respetuosa de la comisión. O sea, basta con visionar alguno de los vídeos y ver la cara de la presidenta cuando da la palabra, la retira, los gestos ¿Quién es la presidenta? Sí. Pues no conozco el nombre y no tengo... ¿Eso está en YouTube? Sí. No, se descargan de la página del Senado, se ven perfectamente. Y ya digo, es lamentable. Vamos a tratar en la parte que me toque, por lo menos yo estoy decidido a tratar al Senado con mucho más respeto que el que lo están tratando algunos de los senadores, y si tengo la suerte de tratar de ilustrarles sobre algo, pues fenomenal. Bueno, quiere decir que en esa comisión solo hay miembros del Partido Popular y de UPN, de
Unión del Pueblo Navarro, creo que se llama. No está ni Coalición Canaria, no está ni Ciudadanos, no está ni Podemos, no están porque no quisieron estar, no están porque no los invitaron, no están porque no están porque todos los partidos interpretaron, no el Partido Socialista, todo el mundo interpretó que se trataba de una jugarreta del Partido Popular, porque precisamente la comisión de investigación en la que se pusieron de acuerdo todos los partidos en el Congreso de los Diputados les resultaba incómoda al Partido Popular, y aprovechando que tienen una mayoría absoluta en el Senado, que nos tendría que hacer reflexionar sobre cómo funcionan las listas abiertas, porque esa es la diferencia entre el Senado y el Congreso, y entonces con menos de un 30% de los votos se puede tener una mayoría absoluta en el Senado, que es lo que sucede a día de hoy para el Partido Popular. El resto de grupos entendían claramente que se trataba de una mascarada, de una venganza, porque todo el resto de grupos se hubieran puesto de acuerdo en el Congreso, y ellos han montado esta especie de circo, que ya digo, dice muy poco del respeto que le tienen a las instituciones. Bueno, pues nada. ¿Algo que bueno, yo tengo varias opiniones o varios mensajitos, ¿no? El primero, que yo sé que, al margen de las diferencias políticas, a mí no me gusta, ¿no? Que una persona a la que conozco y aprecio, independientemente de la posición política, hombre, para gente que sean, yo que sé, de Albacete, y dicen, pues Carlos Espino de Lanzarote, y a mí lo de Carlos Espino, pues bueno, me preocupa, pero me preocupa más el tema de Lanzarote, ¿no? Que se dé una imagen de que en Lanzarote hay una corrupción generalizada, en este caso, no sé, aunque pongan el tema del Partido Socialista Obrero Español, pero a mí no me gusta el tema, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? Independientemente del tema personal, que desde luego no creo que sea, pues, que no sea de agrado, ¿no? Para ti personalmente y para tu gente, para tu familia. Pero el hecho de crear comisiones de este tipo tiene más, no sé, más fines o más objetivos de cara a la galería, de cara a hacer ruido, que lo que realmente es efectivo, ¿no? Si además es una comisión como la que se han creado en el Congreso, donde da la impresión de que allí la gente va a hablar de su libro y da lo mismo lo que le pregunten. El otro día, por ejemplo, ¿no? Precisamente hace poquitos días veíamos a uno de los anteriores presidentes del Gobierno de España y daba lo mismo lo que le preguntaban, porque él tenía un mensaje a dar. Creo que no es bueno, ¿no? Y que el objetivo que se pretende conseguir, que si acaso fuera a ilustrar sobre los temas de corrupción en España, yo creo que existen otras vías, que son los tribunales, en los que, bueno, pues esas cosas se diriman, ¿no? Y yo creo que en este sentido tiene más de teatro, tiene más de una impostación que de búsqueda de la verdad. Y lo reitero a nivel personal. Joder, de todas maneras, has empezado tu intervención como si, Carlos, aquello fuera un funeral. Y no va a un funeral, vas a un pelotón de fusilamiento. Solo. Te agradezco que haya. Igual no te dan. Espérate, no, déjame escucharte la opinión. Yo seré breve, un poco continuando con lo que decía Mario, y más allá de la comparecencia individual de Carlos en sí, lo que la comisión, esta comisión al final no es más que un mal uso de una institución pública por parte de un partido para hacer un electoralismo, propaganda, cuando ha habido una comisión similar en el Congreso. Al final esto lo único que se consigue es que la idea que siempre ha tenido Ciudadanos de reformar el Senado, no de abolirlo, sino de reformarle, darle unas funciones diferentes, darle una constitución diferente, que por cierto, el Partido Socialista y el PP son los que siempre se han negado a esta reforma del Senado que propone Ciudadanos, pero al final lo que estamos viendo es que se está malgastando el dinero público, el tiempo de los representantes públicos en algo que al final es partidista, que ya se ha tocado, que se haya hecho. Y nos preguntamos luego, ¿por qué la gente no confía en la política y los políticos? Pues porque usa las instituciones para fines personales, o sea, para fines partidistas. Es muy triste. Bueno, Carlos, ¿tú cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, yo entiendo que Mario Pérez diga que este tipo de comisiones no sirven para nada. Hombre, entiendo que lo diga porque tenemos... Entiendo que diga que es que no, esa imagen de corrupción generalizada pues a él no le gusta. Hombre, claro, estando en Coalición Canaria entiendo que diga eso, porque claro, si hay un partido que se ha empeñado las últimas décadas en Canarias en generalizar la corrupción, es Coalición Canaria, entiendo que diga lo que dice, entiendo que no le gusten este tipo de comisiones, ¿no? Que puede ser cierto que finalmente esas comisiones no sirven para lo que deberían servir, sí, pero fundamentalmente
por las personas que comparecen, que no van a contestar las preguntas que se les hacen, porque desde luego estas comisiones tienen todo el sentido del mundo. La que está solicitada ahora mismo en el Cabildo y aprobada para investigar cómo fue el proceso de adjudicación de la gestión del agua a Canal Gestión, a Canal Isabel II, podría ser una comisión de investigación interesantísima si el presidente tuviese un mínimo interés en contar la verdad de lo que pasó en el proceso de adjudicación. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el presidente irá y desde luego seguramente no vaya a contestar a nadie, seguramente se dedicará a mentir como ha venido mintiendo reiteradamente con este tema, ¿no? Ahora bien, con el caso concreto de esta comisión de investigación en el Senado, es evidente que el Partido Popular la creó como represalia o como cortina de humo para la que se había creado en el Congreso, y además creo yo que queriendo lanzar un mensaje que comparte con Coalición Canaria, porque es el mismo tipo de mensaje que Partido Popular y Coalición Canaria llevan tiempo intentando lanzar, y es que todos somos iguales. Que no nos vengan a acusar a nosotros que todos tenemos nuestras cosas que ocultar, y es una mentira que ellos intentan desde luego extender porque pues no les gusta. Ellos llevan muchos años extendiendo la corrupción, evidentemente no les gusta esa situación, pero desde luego lo que es infame es que se use una institución como es el Senado para intentar seguir difundiendo esa mentira de que todos somos iguales, cuando la verdad es que no es así. Venga, no estoy muy seguro, pero creo que ha habido un par de alusiones. Pero ibas a contestar. Y por último, Jaime, sí, solo sí. 30 segundos más. Sí me gustaría también añadir que creo que lo deseable además sería que se resolviera cuanto antes la causa en la que está Carlos Espino metido, para que se deje además de utilizar estos periodos larguísimos en los que se mantienen imputados a personas. Creo que también sería bueno, porque creo que ayudaría a que pues, no se utilizara políticamente este tipo de historias. Acortar, obviamente, los plazos en general, porque no es agradable estar ahí en ninguna situación de esas. ¿Qué vas a decir? Mario. Sí, bueno, a mí no me extraña la intervención de Carlos. Se hable de Carlos Espino, se hable de Canal Gestión, se hable, pues no sé, de cualquier cosa, ¿no? Hay un mensaje que le han dicho que diga, que es R, que R, R, que R, R, que R. Y entonces pues lo seguirá repitiendo sin tener mucho que ver, pero bueno, pero es aquella orquesta que solo se sabía pues una sola canción, y decía, vamos a tener que repetirla, esto será cansino. Y dicen, bueno, la repetimos, pero con más bombo. Entonces, en este caso depende del bombo y del platillo que ponga, pero es el mismo mensaje. Sí es importante, y estoy de acuerdo en una cosa que decía Carlos Meca, ¿no? de Podemos, que todos los temas que están dentro de los tribunales, yo creo que ese es donde se tienen que resolver, pero debería acelerarse más las cosas, ¿no? Porque en muchas ocasiones hay todo un juicio mediático que tiene poco que ver con lo que realmente se ven en los juzgados, y lo hemos visto en infinidad de ocasiones, la última con el caso Faicán en Gran Canaria, que se han llenado titulares y titulares, o por ejemplo con un compañero de Carlos Espino, Primero Padrón, que no sé, un montón de años, ¿no? Entonces sí habría que hacer un esfuerzo porque todos estos temas se dirimieran lo antes posible, ¿no? Sí. Sobre todo para no alentar a los alegadores. Carlos, venga, terminamos ya con este asunto, que hay mogollón de cosas. Dos cuestiones. La primera, con este tema de los plazos, evidentemente no voy a ser yo el que defienda la lentitud que tiene la justicia. Pero sí decir una cosa, por ejemplo, que en mi caso, invito a cualquiera a que acceda a las actuaciones, no ha habido ningún documento interpuesto por mí para tratar de enlentecer. Ningún recurso, ninguna historia que haya habido que abrir un plazo. Por lo tanto, el retraso es inexplicable. Lo cierto es que en otros casos es todo lo contrario, y en algunos casos, por ejemplo, vinculados con Unión, ha habido más de un centenar de recursos. Es decir, que en algunos casos se provoca el enlentecimiento de la justicia por parte del encausado, y en otras, sorprendentemente, cuando no se pone ningún inconveniente, pero ninguno, no se sabe por qué, va enormemente lento. Con respecto a otro tema, Mario... Perdona un momentito, sí. yo de todas formas no estoy diciendo que haya una estrategia que puede ser legítima o no por parte de la gente que esté incursa en un proceso como propia estrategia de defensa,
que independientemente de eso puede estar mejor, peor, pero yo a lo que me refiero es que los procesos, cuanto más cortos, mucho mejor para todos, ¿no? para quienes son culpables y para quienes son Sí, inocentes. que te agradezco que al culpable me tocaras a mí. También los inocentes. Sí, pero te recuerdo también que, por ejemplo, una parte importante de la lentitud de la justicia en Canarias en concreto es la falta de medios y precisamente el gobierno de Canarias, ni siquiera cuando estuvo mi compañero Paco Hernández Espínola, se han tomado en serio dotar a los juzgados de Canarias de las herramientas indispensables para trabajar con calidad. Venga. Y para finalizar, lo último, porque te decía que tenía dos cuestiones, para finalizar le agradezco enormemente a Mario el hecho de que se preocupe cómo me puedo haber sentado, pero te puedo asegurar que desde que me enteré, tú no tienes ni idea, y lo quiero decir, por favor, no quiero que se me malinterprete, no hay altanería, no hay que me la tome a broma, pero me pareció fantástico que voy a tener la ocasión, en un lugar privilegiado como es el Senado, de explicar lo que conozco yo de la corrupción en Lanzarote. Y conozco un montón, y como en la comisión estaban explicando, pues se lo han explicado todos los que van allí, que es para poner remedio, para que no pase más veces y qué tal. Yo pienso que lo hagan en serio y no traten de cortarme cuando yo les esté explicando lo que conozco. ¿qué vas a llevar? ¿Un ventilador o algo? ¿Un sumario? ¿Algún sumario? No, claro. Si te van a preguntar, ¿qué conoce usted de la corrupción, financiación ilegal de partidos políticos? Pues tendrás que contestar. Tienes que decir la verdad. Exactamente. Pues ya está. Y estoy obligado a decir la verdad, y si me preguntan lo que conozco, tendré que contestar. De todas formas, Hay- muchas gracias. Que hay Mario dos diga, cositas. hable de la necesidad de acelerarse los procesos judiciales. Estaría bien que se le trasladara esa idea a su compañero Pedro Sanginés, que además esta semana también, es que es el segundo recurso que presenta en el pleito en el que está imputado por la incautación de Saladora de Montaña Roja. Ha presentado ya un segundo recurso en la audiencia provincial quejándose de la prórroga de 10 días que nos dieron para presentar el escrito de acusación. Si eso no es una intención deliberada de retrasar el proceso para después intentar beneficiarse de esas dilaciones indebidas que tan bien le vienen a determinados imputados para reducir sus penas, pues la verdad es que baje Dios y lo vea. Bueno, más de lo mismo con el tema de Carlos Meca y alguna obsesión que debería hacérselo mirar, debería hacérselo mirar, porque esas obsesiones cuando están con esas características que son casi, entre comillas, enfermizas, pues tiene que hacérselo mirar. Yo estoy de acuerdo con Carlos, ¿no? Hay determinadas instancias del Estado, y la justicia es una de ellas, donde hay una serie de competencias delegadas a las comunidades autónomas, gestionadas por personas además que conocemos, porque son gente o que han estado gestionadas por gente de Lanzarote, ¿no? Tanto en la consejería como Paco Hernández Espínola, como también en la viceconsejería, con el caso de Manolo Fajardo también como viceconsejero de Justicia, ¿no? Yo creo que todos habrán ayudado a que con las dificultades que tenemos con respecto al Estado y con respecto a la delegación de transferencia y sobre todo delegación económica, seguro que hicieron el papel que tenían que hacer, pero lo que no debemos perder de vista, o por lo menos lo que yo no quiero perder de vista es que los juicios mediáticos son malos para todos, ¿no? Para los que están implicados, para la gente que está en su entorno y sobre todo que se retrasen tanto, ¿no? Se llamen como se llamen. Bueno, 5 segundos solo para contestar a la alusión directa de la obsesión y para darle la razón a Mario Pérez, además, que seguro que le gusta. Efectivamente, Mario, estoy obsesionado en la lucha contra la corrupción. Y en ese sentido, Coalición Canaria, para alguien como yo, es un chollo. bueno. Bueno, supongo que... Es más, No, es lo mismo. pero no, claro, es más de lo mismo, pero además, el ya reconocerlo, yo creo que es el primer paso. O sea, cuando alguien tiene un problema y para intentar resolverlo, lo primero que se tiene que hacer es reconocerlo. Venga, déjame hablar de Carlos, otra cosa. Vamos a llamarle urbanismo. Es que esta semana son cosas que, a ver, si las podemos tratar, a mí me gusta quitarle hierro al asunto y hablar, pasar el mejor rato posible. No digo yo un buen rato, habrá de todo, pero un mejor rato posible. Pero en el fondo de todos los temas que tratamos, hay tela ahí, ¿no? Y no me digan ustedes que venga McDonald's, ha sido McDonald's, podría ser, porque aquí no quiere, ha sido McDonald's, y coja una calle y le ponga una valla, pim, pim, de las 11 de la noche, de la 1 de la madrugada a las 11 de la mañana, por aquí ni entra ni sale nadie. A una cosa que parece una calle, porque está así como empichada, hay aceras a los lados, hay edificios, vive gente y demás, ¿no? Y se llama calle Marte, se llama, ¿no? Y resulta que se protegen los vecinos, digan, oiga, que el señor de la hamburguesa me ha puesto una valla aquí. Y el ayuntamiento diga, no, si ahí no hay ninguna calle.
Claro, entonces dices tú. Y tú diciendo que la tertulia era sobre hechos reales. Explicado así, En la hombre, entrada. Marte Mira, existe, Jaime. está probado, el planeta rojo y tal. Y hay marcianos en Marte, de ahí viene la palabra. Todo el mundo preocupado por si había agua en Marte y resulta que lo que hay son hamburguesas. Hay calles, no lo sé. Los señores algunos señores que viven allí se fueron a Podemos para decirle, ¿me puedes acompañar al ayuntamiento a ver qué está pasando? Y Pues el sí. alcalde les ha dicho que no hay ninguna calle Que no hay allí, calle, que en el plan general Bueno, no a hay ver, calle. una Nosotros calle. nos sentimos como aquel chiste de la señora que va con el marido al médico y el médico le dice, señora, lo siento, su marido ha muerto. Y el marido dice, no, perdone, y a la mujer le dice, tú te callas, que vas a saber más que el médico. Pues básicamente fue lo que ocurrió allí. Que llegamos, le enseñamos la foto y nos dijeron, no, pero es que según el plan general no hay ninguna calle. ¿Y no fueron a ver si era verdad allí con el alcalde? Intuimos que conocían perfectamente la El tema, situación. Desde el 6 de agosto mantiene cerrada la calle McDonald's. Hay propietarios, vecinos que tienen su casa que da la fachada ya, da a esa calle que está cortada, les llegan las facturas de la luz, calle Marte. Es decir, hay evidencias de que Marte existe. ¿Y qué Ahora pasa? bien- Perdona, pero hasta las 11 de la mañana está la valla y la gente no puede salir con el... Si alguien tiene el coche, No, a la gente tiene que saber que... a si llevar a no- los niños al colegio, algo. No, que aparquen fuera. Además, hay muchos problemas porque hay agencias de rentacar cercanas que también hay problemas de aparcamiento en esa zona. Un hotel que se está construyendo al lado que también pues, los trabajadores del hotel me imagino que utilizarán esa zona. A ver, se puede entender que McDonald's pueda decir, oye, que la parte de mi parking, que no me la ocupen, que después la necesitamos para los clientes, pero lo que no puede ser eso es a costa de interrumpir el paso para unos vecinos que llevan 30 años viviendo ahí y que si en el plan general no está, pues yo creo que ya va siendo hora, porque la verdad es que la realidad es que es muy tosuda frente al planeamiento muchas veces. Es el tema de fondo es que aquí pasa algo, yo no sé exactamente... No, yo creo que aquí hay dos preguntas fundamentales, más allá de si el terreno donde está la calle, porque la calle existe y la calle da un parking. Y ¿Tú lo has visto? Sí, yo lo he visto, además hay un colegio enfrente. Encima. ¿Pero a quién le vas a hacer caso? ¿A tus ojos o a Pancho? Eso es, En ese caso, a lo mejor mis ojos fallan, pero yo creo que he aparcado allí eso justo es una varias reflexión veces. marxista, ¿eh? No, pero el tema que yo creo que es increíble en este caso, que a nosotros nos ha chocado un montón, es el tema de que el ayuntamiento McDonald's comunicó al ayuntamiento que iba a poner esa valla durante 15 días. Sí. Y no estamos hablando de una bocacalle en un sitio pequeñito, ¿no? Como estaba diciendo Carlos, hay rentacars, se está construyendo un hotel al lado, hay un colegio enfrente, hay un McDonald's, hay vecinos. Y el ayuntamiento no hizo nada en esos 15 días. No el contestó. ayuntamiento ni contestó, ni para bien ni para mal, con lo cual, con la nueva ley del suelo, digamos que es como si... Pero es como si fuera un silencio positivo. Y la segunda pregunta es, ¿cómo pueden decir que no hay una calle en el plano urbano? Entonces, ¿cómo el ayuntamiento a casas que tienen cocheras que dan a esa calle, fachadas que dan a esa calle, cómo a esas casas les han concedido cédulas de habitabilidad? Porque si no existe la calle, dicen, no, usted está dando a un sitio donde no tiene la salida a la calle, con lo cual no le puedo dar una cédula para poner una cochera allí. Pero el ayuntamiento lo ha dado. Entonces, el ayuntamiento lo que debía haber hecho desde el primer momento es cuando recibe esa notificación en los 15 días, porque estoy seguro que la oficina técnica se lo pasó a... Pero bueno, el problema a lo mejor es que la concejala responsable está más ocupada con otros sitios, o sea, no está en Tías, sino está más en el Cabildo en Arrecife. Pero el ayuntamiento debía haber intentado, lo mínimo, si hay un follón urbanístico, es mediar para que no haya esta situación antes de los 15 días. Ojo que la concejala responsable es Araí Rodríguez. Pero Por la vais eso digo la vais a tropezar por ahí en alguna inauguración de algo. No, pero lo que digo No, es que a lo mejor no hay una dedicación muy absoluta y en los 15 días no apareció por el ayuntamiento. Yo no te deseo ningún... Vale, no, pero es que claro, ese momento también es interesante. Van por ahí los señores de McDonald's y le dicen al ayuntamiento, mira, los papeles, voy a cerrar esta calle, voy a poner una valla. Vale, entonces... Y el ayuntamiento hace... El ayuntamiento tiene 15 días para informar favorablemente, es decir, tal. Y nadie dijo nada, y luego la ley del suelo debe ser, por lo que tal, establece que si no tal, silencio positivo, pumba, vaya. Yo creo que hay unas cuestiones de racionalidad que necesitan una explicación muy sencilla, ¿no? No se trata de penalizar, pues no sé, cualquier acto que se quiera realizar desde el punto de vista empresarial, porque eso se hace en todos sitios, ¿no? Y es verdad que cuando
cuando se produce una situación de este tipo, se producen problemas de movilidad, pero problemas de movilidad razonables, ¿no? Creo que faltan explicaciones ante este tipo, ¿no? De si tanto esté recogida o no en el plan general, porque habrán cuestiones que no se han recogido en su momento, pero hay toda una serie de ordenanzas desde el punto de vista municipal con las que se tiene que dar respuesta a una situación que es un poco esperpéntica, ¿no? Un poco raro. Es que en Arrecife ha pasado casos que todo es que no se hacen las cosas bien, no tiene ninguna otra explicación. Tú no puedes hacer un colegio y después aparecer el dueño del solar, ¿no? Y quien dice eso dice un montón de cosas. Carlos, ¿cómo ves tú el tema Marte? Hombre, vamos a ver, ahí probablemente lo que terminemos por darnos cuenta es que como esas zonas se fueron construyendo en base a planes parciales, pues bueno, es perfectamente normal que no esté transcrito parte del plan parcial al plan general actual. Eso entra dentro de la normalidad y entonces en ese sentido dar una respuesta y decir, oye, pues es verdad, la calle no nos consta aquí. Eso hasta ahí vamos bien, lo cual no está reñido con el hecho de que se hayan dado licencias porque se daban examinando el plan parcial, claro. Y ahí seguramente sí estaba, lo cual no está reñido con el hecho de que se giren impuestos incluso con esos domicilios. Estamos hablando de un fallo técnico que es normal. O sea, aquí la noticia no es el fallo técnico. O sea, lo que no podemos decir es que la chapuza es normal. O sea, parece que estamos normalizando no normalizo la chapuza. Estoy hablando de el no incorporar los planes parciales al... Estoy hablando de que cualquier persona que trabaja viene por alguna esquina en el convenio y tiene derecho a cometer un error. Y probablemente algún técnico, por eso no lo hace el alcalde, sentado en casa, vamos a trasladar. Hay un momento que se produce un error. Hasta ahí va bien, la chapuza no es esa. La chapuza es la respuesta. Porque una cosa es que a mí no me aparezca en uno de los documentos y otra es que llame rápidamente a la oficina técnica, oye, tráeme la documentación del plan parcial, vamos a ver qué es lo que ponía ahí, vamos a llevar a pleno en este momento una inclusión de oficio porque se reconoce una realidad que está mal descrita. Es más, o sea, la chapuza tendrás que mandar a un técnico. La chapuza es política posterior. Tendrás que mandar a un técnico y a un policía a ver cómo es la valla. Claro. Pero cuando llegas allí te darás cuenta que... Pero entre otras cosas, porque cualquier apertura de una propiedad privada a una calle pública, como sería si la calle Marte fuera privada, el poder enganchar con la otra, tiene que tener una autorización específica. También. Por eso insisto en que el problema no es el que esté o no, eso es una anécdota jocosa. Y vuelvo a insistir, un técnico se ha confundido y no han hecho la traslación. El problema es la respuesta política, que es la surrealista. Como no la veo aquí, no existe. Pues vaya usted y mírela. Y que no esté solucionado a estas horas. Exactamente, ese es el problema. Lo otro es una anécdota. Porque está claro que son esos dos elementos. Primero, se le pide, o sea, comunica McDonald's que va a poner la valla. En 15 días el ayuntamiento no hace nada. Que a lo mejor se podría haber solucionado así. Que el ayuntamiento lo hubiera visto y le hubiera dicho, mire, si usted lo que quiere es salvaguardar su parking, la valla no la puede poner interrumpiendo el paso de la calle, sino en transversal, únicamente la parte de su aparcamiento, y pongo otro tipo, y no hubiese pasado absolutamente nada. Y después la segunda cuestión, que para mí ya es pues el regalo, el caramelo envenenado, ¿no? Que nos enteramos que pues quizá para esto se aprobó la ley del suelo y por eso estaba tan interesado Coalición Canaria en que se aprobara la ley del suelo. Más platillo. Pues, hombre, para que determinadas iniciativas pues tuvieran menos trabas. Pues mira, pues aquí tenemos un ejemplo de para qué sirve esa maravillosa ley del suelo que nos vendió Coalición Canaria, que iba a ser la panacea para la salvación para Canarias, ¿no? Bueno, más fenómenos paranormales. Las primarias de Arrecife. Dime en qué sitio estás poniendo la separación entre paranormales. No. Es que yo antes de empezar siempre le digo a la gente, ¿quieren hablar de algo y tal? Y dice Pablo, yo no entiendo lo de las primarias de Arrecife. Yo no entiendo. Nosotros nos descolocan un poco toda la situación de las primarias en el PSOE en Arrecife, pero bueno, o sea, ayer se cayó el ayuntamiento, la oficina técnica del ayuntamiento, que yo creo que es mira, la realidad a veces es poética y es una metáfora del ayuntamiento de Arrecife que se está cayendo abajo. Y justo la oficina técnica, que es la que da las licencias para las obras, lo cual es curioso. Pero ya transponiendo el equipo de gobierno a su propio partido, tenemos un concejal que primero dimite por registro, luego no dimite, que es el secretario local del partido y que quiere unas primarias, pero porque no quiere a su alcaldesa, de la que es parte del gobierno, pero a la vez no tiene candidato. Entonces, ¿Por qué no va a ser el candidato? Pues no se sabe, o sea, porque por lo que yo leo en prensa, porque es por lo único que conozco, o sea, yo veo en prensa y en prensa no tiene
dice que a lo mejor sí, a lo mejor no, es lo único que entiendo. Pero a mí el tema por el que quería hablar es porque llevamos hablando desde antes de verano, en todos los partidos, en todas las tertulias, parece que lo más importante son las primarias, que quiénes van a ser los candidatos. Y lo que nos choca a nosotros es que estamos a un año de las elecciones. Y durante los próximos 12 meses la principal prioridad de todos los políticos, de todos los partidos tradicionales, son las primarias dentro de su partido, y la responsabilidad de gobierno como que se deja de lado. Y luego llegarán las elecciones y el primer año, entre que se montan equipos, tal, no sé qué, nos pasamos otro año. ¿Qué significa eso? Que cada 4 años de legislatura hay 2 de trabajo y 2 de, digamos... Entre que me pongo y entre que ya me voy, ¿no? Y entre que me tengo que colocar otra vez para volverme a poner otra vez. Entonces eso es lo que nos choca y eso es lo que a la gente le llega. Es decir, ¿qué pasa? El trabajo de políticos 2 años para la gente y 2 años para sí mismos. Y eso es lo que a la gente no le gusta de la política tradicional. Pues mira, este argumento que no lo habíamos compartido antes de empezar, lo escuché yo ayer, que estuve en la Florida, en la finca de la Florida, en la presentación de unas carnes de Primancha, y había gente también que se nos va a hacer muy largo de aquí a mayo. Decía, no, si los partidos son 2 velocidades distintas, los partidos que hay poco tiempo y la ciudadanía que nos queda mucho. ¿Tú conoces algo de lo que pasa por ahí adentro, Carlos? No, nada. Sinceramente no. Lo que veo de fuera, y me muevo, y con eso no estoy diciendo nada que no haya dicho antes, me muevo de una manera muy dual con esto. Por una parte, no me queda más remedio que coger y decir que en democracia la participación es fundamental y fantástico, y por otra, lo que no me he escondido nunca de manifestar, que me parece que el mecanismo de primarias... Exacto, sí. Siempre lo has hecho. No... Es perverso. No ya porque lleve tiempo o no lleve tiempo, porque es una lectura tal vez demasiado simplista de quien no ha tenido responsabilidades en el gobierno y no es capaz de entender que bueno que eso de que se van 2 años, de eso no tiene nada de cierto. Estamos hablando de momentos puntuales donde se toman decisiones y a partir de ahí se sigue trabajando. Carlos, este mismo concejal que decía que no podía porque no, que dimitía, este concejal que es el secretario local, David Duarte, dimitió en el ayuntamiento diciendo que es que tenía tantas áreas de responsabilidad que no queda tiempo para nada, pero le queda tiempo para estar. Pero es que yo no estoy hablando de eso, firmas. porque soy la persona que menos debe hablar de eso. ¿Por qué? Porque se podría entender que como ahora no soy militante porque he tenido que pedir la baja precisamente por los procedimientos que me han interpuesto, yo no quiero que parezca que en este momento a lo mejor aprovecho para hacer algún ajuste de cuentas con algún compañero o nada, y me van a disculpar porque normalmente no suelo hacerle ascos e intervenir en ningún tema. En este me parece que por respeto a mí mismo y a quienes han sido mis compañeros debo ser más prudente. Y entonces me he quedado con una opinión de carácter general que además nadie puede acusarme de que la esté dando en este momento porque interese, porque cualquiera que haya seguido este programa o cualquier conversación en la que he estado, he manifestado siempre que las primarias me parecen un mecanismo perverso. Sí, una de las cosas que siempre me ha sorprendido a mí de Espino, desde que la primera vez que lo dijo. Pero además, y cada vez estamos encontrando más publicaciones en ese sentido, analizando los fenómenos que se están produciendo en este momento en Europa, de eso nos sirve bastante la experiencia de Estados Unidos, porque se construyen cesarismos, y precisamente una persona apasionada de la participación, del trabajo en común, como me considero, no me dejo engañar por el hecho que como de repente salgamos todos un día a poner algo, eso es más democrático, porque al final lo que hemos construido son liderazgos que no se pueden tocar. Blindajes para determinadas personas que después no tienen contrapesos ninguno en la organización. Entonces, por eso estoy radicalmente en contra de las primarias. Mario, ¿qué vas a decir? No, absoluto respeto a lo que decida cada organización política, ¿no? Hay partidos políticos que los decide uno, señora Iglesias, entonces es el que pone en todo sitio o rompe lo que está en algún sitio, pero bueno, esa es la forma que se ha dado Podemos y a mí me parece respetable. Está el tema de las primarias del Partido Socialista Obrero Español, que me parece igual de bueno que el de Podemos. Y me parece también sensato que Ciudadanos no ponga caras, sino que esté debajo de la marca, ¿no? Porque yo creo que la marca tiene mucha más potencia que algunas personas que pueden ser candidatos de Ciudadanos. Yo aprovecho para hablar de mi libro. Y en Coalición Canaria pues hemos elegido ya a nuestra cabeza de lista para las próximas elecciones y revalidará una mayoría absoluta más en Tinajo, que es Jesús Machín, mediante un proceso interno que nos hemos dado dentro de Coalición Canaria. Y esta tarde vamos a elegir a una persona que yo creo que le va a dar otro vuelco a Arrecife distinto, una persona joven, preparada, con experiencia,
y yo creo que con bastantes posibilidades de ser el próximo alcalde de Arrecife. ¿Quién? Echede y Eugenio. Que el lunes viene a la entrevista, por cierto, para que nos cuente por qué quiere ser alcalde de Arrecife. Así que ya lo tendremos aquí. ¿Quedabas tú por hablar? Sí, ¿no? pues si le vas a preguntar a ese HDI, me temo que va a ser como una comisión de investigación, porque vamos, la respuesta que va a dar ya nos la podemos imaginar, ¿no? A ver, respecto a la situación del PSOE en Arrecife, yo creo que es la exhibición de que el descontento con Eva de Anta pues no es exclusivo del resto de miembros de la corporación, que evidentemente no lo está haciendo bien, y pues ni sus propios compañeros evidentemente comparten muchas veces pues ni la forma ni el fondo de cómo está gestionando Arrecife, ¿no? Yo no sé si Carlos dice que no le gusta el sistema de primarias viendo cómo lo hace Coalición Canaria y a quién elige Coalición Canaria con otro método, porque la verdad es que lo que sí tenemos claro es que el candidato que ha elegido Coalición Canaria pues es perfecto para los demás, porque desde luego la trayectoria de Echede y Eugenio tanto en el Ayuntamiento de Arrecife como particularmente en el Cabildo, las formas que tiene absolutamente autoritarias y me voy a ahorrar adjetivos, pues la verdad es que yo creo que dejan a las claras algo que yo creo que es bueno para Lanzarote, y es que pues Coalición Canaria está debilitada, tiene dificultad para encontrar candidatos y tiene que recurrir a perfiles del de Echede y Eugenio, que desde luego es cualquier cosa menos un perfil medianamente político y de consenso. Y otra cosa, Mario, yo he reconocido mi obsesión en la lucha contra la corrupción. Yo estoy esperando ahora que a ver si tú reconoces la tuya, porque es que no hay intervención que haga. ¿Te acuerdas de Pablo Iglesias con una frecuencia que no sé, a lo mejor lo dejo caer? A lo mejor tú también tienes algún problemilla por ahí de tipo obsesivo. No, yo no con la lucha reconozco, contra la corrupción, precisamente. yo reconozco que yo sé quién manda en Podemos. Pablo Iglesias. Eso creo que lo he reconocido en varias ocasiones. Sí es importante ver que sí existe un respaldo, ¿no? Mientras que otras opciones políticas pues tienen el respaldo social y electoral que se dan las urnas, pues hay otras opciones políticas que no. Caso de Coalición Canaria, y en este caso Echede y Eugenio en una candidatura en TICE pues obtiene una mayoría más que suficiente y un trabajo realizado en el Ayuntamiento de TICE que yo conozco de cerca porque, por ejemplo, el Plan General lo saca adelante desde el área de urbanismo que llevaba Echede y Eugenio. Y en un tema complicado, donde ha sido muy difícil aprobar los planes generales en otros municipios, sin embargo, en TICE se hizo una labor buena, ¿no? Y no lo digo ahora, sino que lo he dicho pues, desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y con respecto al tema del Cabildo, pues va en una lista que obtiene pues, un respaldo bastante mayor que el que obtiene el partido en el que manda Pablo Iglesias. Muy bien. No, que como decía mi abuela, el caldero le dijo la olla quita que metí. Digo por aquello de las obsesiones. Y decirle a Carlos que, a pesar de que no quería entrar en el tema, hay una cosa que sí tengo que contestarte. No quiero entrar, pero conozco un poquito cómo se mueven las cosas en el que ha sido siempre mi partido. Y hablando con mucha gente que ha sido compañero hasta el otro día, hay muchísima gente de la que ha firmado pidiendo primaria que no la pide precisamente porque esté en desacuerdo con Eva de Anta. Hay muchísima gente que además presume de haberlo hecho porque dice que quiere tener una candidata mucho más reforzada con un proceso de primarias y que no parezca que no es la opción. O sea, eso de coger de repente, además de una organización que no conocemos en profundidad y asignarle significados a las cuestiones, estamos en una tertulia para opinar, pero vamos que ha sido un poquito más alegre de la cuenta. Venga. Más cosas, que se nos va el tiempo. Pues si se nos va el tiempo, sí. Me comentabas que no, había... hay tiempo. Bueno, hay tiempo. ¿Y lo del perrito? Es lo de perritos. Sí, yo creo que hay tiempo para todo, pero es que hay una cuestión así de última hora también, y es que esta mañana Podemos, el partido que manda Pablo Iglesias... de hecho, la ha redactado él en persona, la nota de prensa. Desde la casa de Galapagar. Ha emitido una nota de prensa por el conocimiento de la opinión pública que ha presentado alegaciones al Plan Insular de Ordenación del Territorio en 4 líneas, al menos las que he tenido tiempo de leer. Se quejan de que, de que las alternativas de ordenación son ficticias, que los techos de crecimiento no se dejan muy claros, están confusos, de que el tema de las infraestructuras tampoco se curra demasiado bien y que no está clara la regulación de las distintas modalidades alojativas, ¿no? Turismo vacacional. Sí, en definitiva, pues que es un plan que renuncia a ser lo que fue el plan del año 1991, un plan ambicioso, un plan que tenía claro cuál era el objetivo, que era reducir el techo y contener el crecimiento.
que incluso cuando se dedica a establecer cuáles son las camas que quedan pendientes por construir, ni siquiera hay cifras que bailan porque ni siquiera está claro, porque gracias a otra de las maravillosas medidas de Coalición Canaria, como era pues permitir que los hoteles que se rehabilitaran no tuvieran que reducir, sino que aumentar el número de camas, con lo cual a día de hoy en Lanzarote prácticamente es que ni sabemos cuántas camas hay, porque ni cuántas se permiten que se sigan En el turismo construyendo. vacacional es imposible ya saberlo, además, ¿no? Claro, decimos en el documento que según las cifras oficiales el 44% de toda la oferta alojativa que hay en la isla a día de hoy ya es de alquiler vacacional. Entonces, nosotros lo que entendemos es que el redactor lo que ha entendido es que entonces, bueno, como que da por perdido ya el tema del control. Nosotros entendemos que no es así. Lo que tiene que hacer este peninsular, que además tiene competencias para ello, es regular también hasta donde pueda el alquiler vacacional, presionar para que el Gobierno de Canarias haga un decreto como Dios manda para regular el alquiler vacacional y seguir defendiendo y seguir peleando porque se reduzca el techo al objetivo de hoteles y apartamentos en la isla, porque es que si no es que seguimos haciendo brindis al sol y seguimos hablando de que aspiramos a la sostenibilidad y a la calidad y no a la cantidad, que es el discurso que le encanta a los señores de Coalición Canaria, y después cuando llega el momento de transponerlo en un papel, seguimos metiendo carreteras, seguimos sin reducir el número de camas y seguimos metiendo ahora hotelitos en el interior sin tener muy claro qué tipo de hotelitos, de cuántos y de qué, si pueden ser de planta nueva o no, es decir, el discurso de cara a la galería y después cuando llegue el momento de plasmarse en un documento, pues seguimos viendo que ahí es donde verdaderamente Coalición Canaria dice, este es nuestro proyecto para Lanzarote, y lo dice así, pues que seamos 250, 300.000 habitantes dentro de unos pocos años. Bueno, Sí, muy rapidillo ya. por parte del redactor del Plan General y de los planes insulares, en este caso, se siguen una serie de directrices que de alguna forma pues, los equipos de gobierno o los consejeros o consejeras encargados del tema pues le trasladan. Se realizan un montón de entrevistas y se buscan un montón de datos, ¿no? Y hay que poner que en este caso yo siempre critico que por parte de Podemos, por parte de Carlos Meca, pues lo único que se presentan a la política es para hablar, pero bueno, ya ha puesto por lo menos algo negro sobre blanco, ¿no? De aportaciones que pueden Sí, ser, ahora es la que época, pueden ¿no? ser enriquecedoras y que además yo me imagino que al redactor del plan general, del plan insular de ordenación del territorio de Lanzarote, pues le interesará como periodo de participación pública, ¿no? Venga, un par de cosas ya muy rápidas. Un asunto que también tiene tema de fondo. Ayer lo apuntábamos, ya, hoy lo tengo aquí. Perros diabéticos. ¿Los perros tienen enfermedades, como tú no sabes? Como todo el mundo sabe. ¿Pueden ser diabéticos? Y el mío tiene una harta de ellas, cataratas en los ojos, enfermo de los riñones, problemas de la piel y además es diabético. Y lo curioso es que cuando empezamos desde hace ya algo más de un año a ponerle la insulina, pues bueno, no se te ocurre tirar las jeringuillas a la basura y empiezas a apartarlas. Mi sorpresa está cuando voy al centro de salud para tratar de deshacerme de las jeringuillas y me dicen que no. Además de muy malos modos, el enfermero del centro de salud de Mala que contesta que no es su problema. Digo, pero mire ¿Hay que recoger jeringuillas? Claro, digo, pero mire, que yo no le he dicho que ese es su problema, he venido a preguntar nada más. No es mi problema. Bueno, de ahí me fui al punto limpio. En el punto limpio me cogen y me dicen que no, que las jeringuillas no se pueden deshacer ahí. Me mandan al hospital, pero es que cuando pregunto en el hospital me dicen que es para uso interno nada más. Al final he terminado ya desesperado llamando a un veterinario muy amable que dice que me las recoge. O sea, que el problema Y la no era explicación- del perrito, sino de deshacerte de las Claro, jeringuillas. y el problema está en que, Era bueno, el tema del perro. Es que yo tengo el mismo problema. Pero- Mi perro pero está vamos- bien, pero yo me he tenido que dar tongas de inyecciones aquí para un rollo de que está inmovilizado y... sí, heparina, pero, no sé pero qué. en tu caso, por lo Y que las me tengo todas en explican, casa. por lo que me explican, como te las manda el centro de salud o el hospital, te las procesan. Ah, ¿sí? En mi caso, pues como no, evidentemente, pues además cuando me preguntaron de qué era, yo no voy a engañar, esto es de un perro, Perrito, ya. pues me dicen que no. Yo lo entiendo. Lo que no entiendo es que nadie, dentro tanto del ambulatorio como dentro de la estructura del cabildo, sea capaz de orientar, porque lo normal en ese caso es decir, mira, a las narices, porque llevo con las bolsas Las 2 tiras. meses en el coche y las tiré donde no corresponde. Pues mira, sí. Y me parece Igual se importante puede porque... poner las pilas en un sitio. Exactamente, claro, pero sobre todo porque además me parece, porque vamos a ver, y quiero explicarlo bien, si se tratara de un tema como, joder, qué mal lo han hecho, las tiré, pero es que tienes que pensar en los chavales, en las personas que están manipulando. sí. O sea, No, es decir, al- yo no puedo hacerles correr un riesgo. Y me parece vergonzoso que no haya información sobre ese tema, y además es muy sencillo, yo voy al hospital, al centro de salud, no es de un enfermo, pues mire usted,
10 euros cada 100 jeringas, pues lo pago y ya está. Pero no pueden tener a un ciudadano dando vueltas sin darle ningún tipo de información de qué hacer con las malditas jeringas. Yo no tengo claro por qué se dan ese tipo de respuestas. Yo no sé si eso obedece, no lo sé, si eso obedece a que para evitar la automedicación, normalmente lo que te hacen es una serie de recomendaciones que te las hace un facultativo y te dice, bueno, pues póngase usted esto. Supongo que cuando se lo han mandado a Jaime, el facultativo correspondiente, el médico correspondiente, le dirá, mira, yo he acabado con este tema y no lo sé si se trata de un tema de control. Te cuento o la explicación que me da gente de segundos niveles. No lo sé. El tema está que el resto de los residuos tienen un valor, porque se lo llevan las empresas e incluso pagan por ello. El tema de las jeringuillas es caro de procesar. Entonces, las instrucciones que tienen en los centros de salud, lo mismo que el punto limpio es no recojas jeringuillas porque hay que pagar por ello. Y si vas al centro de salud y así, ahora que no nos ve nadie, coges la bolsita, metes una papelera de ahí. No, pero además existen. Luego lo ven ellos y tendrán que clasificarlo. Existen establecimientos públicos, los aeropuertos. Cuando entras en los baños de los aeropuertos ves que hay dispositivos para colocar las jeringuillas de diabéticos o de gente que necesita. Claro, pero no vas a ir y a meterle 300 de tu perro. Pero por eso tratas de hacerlo correctamente. Por eso creo que tiene que haber alguna explicación. Cuando para vayas hablar al del Senado tema. ahora, aprovecha y te la llevas al aeropuerto. Lo estaba pensando. No sé en qué posición me sitúo, pensar lo mismo que Carlos. Estás obsesionado. Bueno, tú tienes antecedentes también, ¿no? Y le haces caso a Pablo Iglesias. Ostras. Sí, justo. Pum. Pero me parece un tema sensible porque corremos el riesgo de, en un momento determinado, Yo creo que contaminar a un trabajador público. que conviene enterarse exactamente, ¿no? ¿Saber qué diferencia tiene el plástico de la jeringuilla y el respecto a otros normales? O sea, para que no se procese por... No, hombre, porque se supone que puede haber asociado Lo un que riesgo está biológico. dentro, lo que está Entonces, por eso ese plástico... Por el tema de... Claro. O sea, por el lavado, el limpiado, o sea, lo que sea la desinfección. Y estás hablando que probablemente no suceda nada. En la mayor parte de los casos, salvo que sea una enfermedad infectocontagiosa muy grave. Lo normal es que no pase nada, pero por precaución, que se lo merecen quienes trabajan en ese tema, las jeringuillas llevan un tratamiento. Ahora viene la jeringuilla esta que yo te estaba contando, una vez que te has inyectado, le aprietas en no sé dónde, yo es que no la quería ni ver, o sea, yo no miraba, pero después escuchaba un clac y se dispara un plástico que tapa la aguja. Pues mira. Bueno, la última cosa, no perro. Un recado que tengo de una señora que me dice, buenos días, eso fue, bueno, lo recibimos el lunes a raíz de la última tertulia del viernes, la primera que vino Mario Pérez. Dice, me pongo en contacto con ustedes ante mi gran decepción después de ver la entrevista al señor Mario Pérez y oírlo decir que en la educación hay inclusión. Mentira, en mayúsculas, no la hay. Y ya se lo dije a él en una reunión el curso pasado. Inclusión será cuando los menores con diversidad funcional puedan optar a cualquier centro educativo y no a determinados centros, ya sean motóricos, auditivos, puntos suspensivos. El curso pasado se comprometieron en arreglar ciertas necesidades del CEIP Capellanía del Llagabo y todo quedó en agua de borrajas. Es muy duro que después de aceptar que tu hijo tenga ciertas limitaciones, veas como en casi todos los campos no paran de aparecer o ponerte piedras en el camino y que las personas que su trabajo consiste en guardar los derechos de los menores, aun teniendo conocimiento de sus faltas en colegios, en este caso no hacen nada y nos toman el pelo a las madres. Muchas gracias por su atención. Un saludo. Bueno, pues yo encantado de contestarle nuevamente, ¿no? Hay veces que lo he hecho a nivel personal y ahora lo hago a nivel público. Efectivamente, nosotros tenemos un poco más de 60 centros públicos en la isla de Lanzarote, unos 10 o 15 entre privados y concertados más escuelas infantiles, y no podemos hacer inclusión en todos los centros. No podemos, no tenemos recursos suficientes, pero sí tenemos recursos para tener el mejor centro de educación especial con diferencia, no solo de Canarias, sino a nivel del Estado, con referencias, y no estoy hablando de la Consejería de Educación, estoy hablando de los magníficos profesionales que están ahí. Tenemos el año pasado 3 centros motóricos para niños con discapacidad. Espérate, es que no tenemos tiempo, pero es que te pregunta concretamente por el Capellanía del Llagabo. Sí, también. Tenemos 5 centros para discapacitados físicos. El año pasado teníamos 3, este año tenemos 2. Que sí, que... Oye, pero... Eso sí, el mapa
Sí. El No, educativo está pero ahí no, y tal. pero es importante, Jaime. Sí. Yo hablo del capellanía Pero también. para la campaña sí. Vale, no Pero para la ahora campaña. aquí el tema del capellanía. En resumen, que está obsesionada, ya está. Y Bien, así se resuelve. yo creo que con estos temas, te lo digo por tercera vez, Carlos, con los temas de discapacidad, yo sé que a ti te gusta hacer los chititos y los has hecho, pero con este tema, de verdad que no, Carlos, con este tema no. Pues al grano, Mario, que te están preguntando algo concreto. Bueno, pues tú también tienes tu medio de expresión mientras te lo permitan, ¿no? Que creo que no te lo permiten tener actualmente para dirigirlo. Así me ¿no? gusta, el grano, Mario. Y con respecto al tema del capellanía, es un centro de un colegio en el que las instalaciones dependen de los ayuntamientos. Aún así, nosotros estamos haciendo actuaciones dentro de los colegios, en este caso del capellanía, para mejorar no solo rampas, para mejorar la accesibilidad, sino también un tema que estamos trabajando en este curso, porque además hemos tenido la reunión a principios de septiembre, para mejorar el tema de los baños, para que se puedan tener también accesibilidad. La adaptación de las infraestructuras para que sean accesibles es competencia del ayuntamiento. Todas las competencias, o sea, todos los centros educativos que sean Me está diciendo colegios. que no. Carlos me dice que no con la cabeza. No, los que sean colegios, la responsabilidad del mantenimiento, la reforma y de las mejoras. Sí, pero lo que me refiero es crear de nuevo la accesibilidad. No, si no es crear de nuevo, es mejorar la accesibilidad. Y eso lo estamos haciendo desde la Consejería de Educación, aunque la responsabilidad No es sea una cierto. responsabilidad, bueno, No es vale, cierto. sea una responsabilidad municipal. Lo que le Negro toca- sobre blanco, lo que reforma, le to- ampliación y Lo mejora. que le toca a los ayuntamientos es el mantenimiento de lo existente. Hasta tal punto, Y la mejora, y la mejora. Hasta tal punto, y eso se discutió hace ya 2 legislaturas y la consejería tuvo que dar marcha atrás, hasta tal punto que cuando cambia la ley y hay que cambiar, por ejemplo, las instalaciones eléctricas que se lo trataban de cascar a los ayuntamientos, tenía que ser el gobierno, porque es propiedad del gobierno y es el que tiene que tenerlo. El ayuntamiento se dedica al mantenimiento. Bueno, Pintado, arreglo hablamos de la un pequeña día, puerta. hablamos un día de Yo creo que competencia, sí, de competencia municipal. Pero sí es importante con los temas de inclusión que el esfuerzo que se está haciendo, ¿no? De tener 5 centros de motóricos en la isla para niños con discapacidad física, tener 12 aulas en clave el año pasado para niños con discapacidad sensorial o psíquica y este año Pero es 2 imposible, más. es imposible que los 60 No, eso puedan serlo. Totalmente. Nunca. O sea, no podemos porque no tenemos recursos suficientes, porque a esos niños los trasladamos en transporte desde cada una de sus casas a un centro determinado y tenemos O sea, especialistas. si un niño con capacidades distintas no puede elegir colegio, no puede ir al colegio que le toca pues, al conjunto del barrio, No, tiene que ir o más no arriba o porque, más abajo. porque necesitamos, para las personas que son, en Sí, este una caso, serie de transportes. no y solo de- transporte, sino personal de apoyo. Personal de apoyo, sí. Tienen auxiliares educativos que están en contacto con ellos, tienen una serie de ventajas, entre comillas, que tienen esos centros, pero aquí y en cualquier otro sitio del Estado español. ¿Algo que apuntar? No, que cuando decía que nunca se va a poder, o sea, me parece que no deberíamos decir nadie nunca, sino que ese debe ser el objetivo hacia el que se debe trabajar. O sea, todos somos realistas y pragmáticos y sabemos que ahora mismo no hay. Pero esto lo que demuestra es que la prioridad tiene que ser la educación y la sanidad. Es lo importante pero yo tanto creo- para la igualdad de oportunidades de todas las personas. Pero yo creo que Entonces, ese es el objetivo. está siendo sincero Mario Pérez. Lo que está diciendo mientras gobierne Coalición Canaria es imposible. Entonces, y yo creo que ahí sí que lleva razón, claro. Bueno, otra más de Yo creo, Carlos yo creo Beca. que está todo dicho, pero sin insistir en que el gobierno de Canarias es el competente para este tipo de asuntos y en muchísimas ocasiones demasiada trata de desviar hacia los ayuntamientos cosas que son su competencia. Esto es como un tema de un alquiler. Yo como inquilino puedo estar obligado a conservar en buen estado, pero si hay cualquier reforma que hay que realizar para adaptar a cualquier requerimiento, eso le toca al gobierno de Canarias. Que es el Nosotros titular de los vamos a Quieren ponerle lo un contrario. ejemplo que a Carlos le toca bastante de cerca. Nosotros hemos tenido que reforzar a algunos ayuntamientos porque no tenían ni las infraestructuras, y no es culpa de la concejal de Educación que estaba en aquella época ni la que está ahora, ¿no? Pero no tenían recursos, no tenían electricistas, no tenían carpinteros, no tenían nadie que pudiera hacer Pero bueno, espérate, las es que labores sí, dentro de los yo eso centros. lo entiendo, pero la pregunta es, reconvertir un centro
reconvertir un centro Lo hace la Consejería de normal, Educación. entre comillas, a centro adaptado para alumnos con capacidades distintas. Lo hace la Consejería de Educación. En Lo hace la todos los Consejería de municipios de Educación. Canarias. En todo sitio y Vale. en Es los que había sitios. entendido Porque antes es su que no. competencia, que fue lo que yo dije. Había No, entendido. vamos a Cuando ver. dijiste que ese no lo tenía, No, porque la no se lo titularidad de los colegios Vale, es vale, una pues titularidad municipal. Ya queda claro. No significa Venga, que... pues tenemos que ir. Mira todo lo que raya hoy, ¿eh? Me pongo tenso. Los nervios. Los nervios, los nervios. Ya te dije que se te cargaba solo el móvil. Míralo, verás, como lo tienes ya Lo tengo lleno de batería ya. al 100% seguro, aquí, con la tensión que se acumula. Bueno, gracias, Carlos. Gracias, buen fin de Mario, semana. Gracias, Pablo, gracias, Carlos. Y enseguida regresamos con Rosa Dávila, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias. No se vayan.